Con el saludo cordial, el día de hoy vamos a presentar el tema de deforestación en la Amazonía peruana. Vamos a comenzar con la justificación que nos dice que la reforma de la ley forestal en el Perú constituye un gran caso de gran relevancia ambiental y social porque incide directamente en la Amazonía, uno de los ecosistemas más biodiversos y estratégicos del planeta. Según el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, en el 2022 se perdieron 144.683 hectáreas de bosque en el Perú, y entre 2001 y 2020 la cifra ascendió a 2,4 millones de hectáreas. La modificación normativa podría agravar esta tendencia al flexibilizar controles sobre el uso de la tierra, favoreciendo la expansión agrícola sin un uso adecuado de la zonificación. Socialmente, el caso afecta a comunidades indígenas como los pueblos en aislamiento voluntario que dependen del bosque para su subsistencia. Culturas y derechos colectivos, la ONU y organizaciones indígenas como el AISDEPSEP han advertido que las normas debilitan la protección de sus territorios y recursos, incrementando la vulnerabilidad frente a actividades ilegales como tala, cultivos ilícitos, palmeras aceiteras. La relevancia de este caso también radica en el que ponen en tensión intereses económicos y empresariales frente al derecho constitucional de todos los ciudadanos a un ambiente sano, equilibrado. Por tanto, su análisis permite comprender la relación entre políticas públicas, desarrollo económico, derechos indígenas y sostenibilidad ambiental. La descripción del caso nos dice que en febrero del 2024 el Congreso del Perú aprobó una reforma de la ley forestal y de fauna silvestre que permite legalizar tierras deforestadas sin autorización previa para el uso agrícola. Estas medidas impulsan por sectores agropecuarios ha generado preocupación por sus efectos en la Amazonía, donde entre el 2001 y el 2020 se perdieron 2,4 millones de hectáreas de bosque, y no solo en el 2022, una de 144.683 hectáreas. Los principales actores son el Congreso, el Ejecutivo que observó la ley, las comunidades indígenas y organizaciones ambientales que denuncian la vulneración de derechos y el fomento de la deforestación, y el sector agropecuario interesado en expandir cultivos. El caso plantea tres problemas centrales: el aumento del riesgo de deforestación, la afectación de los derechos indígenas y las consecuencias ambientales y sociales por la pérdida de la biodiversidad y la presión sobre los territorios amazónicos. El análisis ético nos dice que el caso del planeta dilema, donde se contrapone principios éticos fundamentales de la sostenibilidad, justicia social y responsabilidad ambiental. Principio de la justicia intergeneracional. La Amazonía es un ecosistema clave para la regulación climática mundial, permite la legalización de tierras deforestadas sin control, compromete la herencia ambiental para las generaciones futuras, violando el deber ético de preservar recursos naturales para quienes vendrán. Principios de respeto a los derechos colectivos e indígenas. La reforma debilita la seguridad territorial de comunidades que dependen del bosque para su vida y cultura. Éticamente, esto significa invisibilizar a poblaciones vulnerables y priorizar intereses económicos sobre los derechos humanos, lo cual contradice el principio de equidad social. Principios de precaución. Frente al riesgo de pérdidas aceleradas del bosque y biodiversidad, debería aplicarse la prudencia en la toma de decisiones políticas, promover la expansión agrícola sin una adecuada evaluación ambiental contradice este principio, ya que los daños podrían ser irreversibles. Principio de responsabilidad ambiental. El Estado y las empresas tienen la obligación moral de proteger el ambiente como bien común. Favorecer normativas. La deforestación implica transferir los costos ambientales a la sociedad y al planeta, lo que constituye una irresponsabilidad ética.
principio del bien común. El ambiente sano y equilibrado es un derecho constitucional en el Perú. El caso refleja una tensión entre beneficios económicos individuales, expansión agrícola y el bien común, protección de los bosques amazónicos y del clima. Éticamente, el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares. Bueno, ahora le voy a dar paso a mi compañero para que pueda explicar ciudadanía ambiental. Continuando con la exposición de ciudadanía ambiental. La ciudadanía ambiental implica el ejercicio de derechos y deberes en relación con el entorno natural, bajo un enfoque de justicia social y sostenibilidad. En este caso, derechos ciudadanos. Derecho constitucional a gozar de un ambiente sano y equilibrado, según el artículo 2, inciso 22 de la Constitución peruana. Derecho a la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, consultas, audiencias públicas, acceso a la información. Derecho a los pueblos indígenas a la consulta previa del convenio 169 de la OIT para garantizar que las reformas legales no afecten sus territorios y modos de vida. Deberes ciudadanos. Proteger y conservar los recursos naturales, actuando como guardianes de la Amazonía frente a actividades extractivas insostenibles. Denunciar prácticas ilegales como la tala indiscriminada o la ocupación irregular de, de tierras. Ejercer un consumo responsable y apoyar políticas de desarrollo sostenible, reduciendo la presión sobre los bosques. Promover la educación ambiental y la sensibilización social sobre la importancia de la Amazonía en la regulación climática y la biodiversidad mundial. La Amazonía es la regulación climática y la biodiversidad mundial. En este caso, la ciudadanía ambiental se expresa en la movilización de organizaciones indígenas, colectivos sociales y ONGs que han visibilizado la problemática y presionado al Estado para que respete el marco legal ambiental y los derechos humanos. Propuestas. Para enfrentar los riesgos ambientales y sociales derivados de la reforma de la ley forestal en Perú, se plantean las siguientes acciones. Fortalecer la vigilancia ciudadana y comunitaria. Debemos impulsar redes locales de monitoreo de la deforestación con participación activa de comunidades indígenas y organizaciones ambientales. Promover el uso de herramientas tecnológicas, imágenes satelitales, aplicaciones de reporte para detectar activamente actividades ilegales. Fomentar la educación y sensibilización ambiental. Incluir contenidos sobre la Amazonía, la biodiversidad y el cambio climático en programas escolares y comunitarios. Realizar campañas de comunicación que informen sobre el impacto de la deforestación en la salud, el clima y los derechos colectivos. Promover el consumo y producción responsable. Incentivar el consumo de productos con certificación ambiental y de comercio justo. Apoyar iniciativas de agricultura sostenibles, agroforestaria y economía. Circular que reduzcan la presión sobre el bosque. Defender los derechos indígenas y la diversidad cultural. Asegurar la aplicación del derecho a la consulta previa y al respeto de la autodeterminación de los pueblos amazónicos. Fortalecer proyectos liderados por comunidades indígenas para la sostenible de sus territorios. Incidir en políticas públicas y en marcos legales. Exigir la revisión y adecuación de la reforma legal para alinearla con los compromisos internacionales en Perú en materia de cambio climático y biodiversidad. Impulsar mecanismos de participación ciudadana más vinculantes en la toma de decisiones ambientales. Conclusiones. La análisis de la reforma de ley forestal en el Perú evidencia una fuerte tensión entre intereses económicos de corto plazo y la necesidad de proteger la Amazonía como patrimonio ambiental y cultural de valor global.
La modificación normativa, al facilitar la legalización de tierras deforestadas, amenaza con intensificar la pérdida de bosques, la vulneración de derechos indígenas y los impactos sobre la biodiversidad y el clima. Desde una perspectiva ética, el caso refleja la falta de aplicación de los principios fundamentales como la justicia intergeneracional, la precaución y la responsabilidad ambiental. Asimismo, pone de relieve la corresponsabilidad de empresas, Estado y ciudadanía en la gestión sostenible de los recursos. Finalmente, la ciudadanía ambiental se presenta como eje central para revertir esta problemática a través de la defensa de derechos, el cumplimiento de deberes y la implementación de propuestas concretas que promuevan la sostenibilidad y el respeto a la diversidad cultural. El futuro de la Amazonía y de las generaciones venideras depende de decisiones colectivas, informadas, responsables y justas. Aquí serían nuestras fuentes biográficas. Gracias.